Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familiares, una vez más con nuestro devocional acostumbrado. Les habla Luis Eduardo. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 16 de Juan. Juan capítulo 16. Y vamos a leer los primeros 15 versículos que son muy importantes para el tema de hoy. Vamos a pedir la dirección del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, Señor, para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por el día anterior, por los días que han pasado, Señor, y gracias por este nuevo día. Gracias porque todos nuestros hermanos que salieron en el día anterior y regresaron a sus casas bien, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por los hijos, gracias por el alimento. Gracias porque tú nos has enseñado cómo obtener la salvación, Señor. Sabemos cómo ser salvos, Señor, porque tú nos lo dices en tu palabra. Permanentemente nos lo estás recordando. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, más confianza, más entusiasmo, Señor, por las cosas tuyas, por lo que tú nos has enseñado. Y precisamente el tema de hoy necesita ser refrescado y ser dirigido por ti, Señor. Danos las palabras necesarias para que cada uno de nosotros, incluyéndome, entendamos mucho más sobre lo que significa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos una bendición por todos nuestros hermanos, por la salud de todos, principalmente nuestro grupo de estudio, Señor. Principalmente, Señor, porque hay familias que necesitan de tu bendición y tienen familiares enfermos que necesitan de tu mano, Señor. El trabajo de las personas, Señor. Gracias por el trabajo, Señor, de la hija de la hermana Claudia. Guíala y llévala con bien permanentemente en su trabajo, en su nuevo trabajo. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, hoy tenemos un tema que no podemos descuidar en ningún momento. Tenemos que repetirlo. Tenemos que hablar permanentemente de esto. No podemos dejar pasar mucho tiempo sin mencionar lo que significa el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y precisamente hoy tenemos que ver el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué significa el Espíritu Santo para ti? ¿Y qué significa la palabra de Dios para ti? Vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 15 del capítulo 16 de Juan. El evangelista nos está haciendo conocer las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a este tema. Estas cosas os he hablado, dice el primer versículo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen la palabra
ni conocen al Señor. Dicen, no conocen la palabra, ni me conocen a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. La obra del Espíritu Santo, ¿en qué consiste? ¿Quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? Recordemos esto, hermanos. Vamos a recordar algunos puntos importantes, pero consideremos demasiado importante la obra del Espíritu Santo permanentemente en tu vida y en la mía. No estamos solos. Él está con nosotros. Está en nuestros corazones, está en nuestro ser. Somos el templo del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, dice el Señor, porque yo estaba con vosotros. El Señor no ha hablado del Espíritu antes porque Él está presente. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Ninguno pregunta. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Convencerá al hombre de pecado por cuanto no creen en el Señor Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿ya saben ustedes quién es el príncipe? Cuídense de ese príncipe, hermanos, que el Señor nos lo está diciendo. Es el demonio. Y el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Hermanos, el Espíritu del Señor nos está guiando a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tema demasiado importante. Tema que debemos recordar. Tema que debemos tener papel y lápiz en nuestros escritorios para poder entender y dejar constancia de lo que estamos aprendiendo. Juan 16, en estos primeros versículos, nos está enseñando cuáles son las funciones principales del Espíritu Santo. Y vamos a ver y dejar constancia de tres principales: pecado, justicia, juicio. ¿Qué dice en esta porción bíblica Juan 16, entre el 8 y el 11? Nos convencerá de pecado. El Espíritu Santo está permanentemente mostrándonos el pecado donde está. No es el trabajo del Espíritu Santo convencer
al mundo de asesinato, de adulterio, etc. La ley del país hace esas cosas. La ley del país es la que toca esos temas. El Espíritu Santo convence al mundo de incredulidad, de pecado, por cuanto no creen en mí, dice Juan 16:9. Mire qué porción bíblica tan importante y tan interesante. Nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. Muchas veces tomamos la palabra convencer en el sentido de sentirse culpable. Por eso, pero ese no es su significado en esta porción bíblica. El pecado ya ha sido hallado culpable de pecado. Perdón, el pecador ya ha sido hallado culpable de pecado. La incredulidad, ya que sea lo que sienta o no, si el pecador ya ha sido convicto, condenado y espera ser sentenciado, él que en él cree no es condenado. ¿En quién debemos creer? Ya se están dando cuenta de las enseñanzas del Espíritu por donde nos llevan permanentemente. El que en él, en el Señor Jesucristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La ira de Dios está sobre cada persona que no cree en él. Podemos verlo claramente en Juan capítulo 3, los versículos 18 y el versículo 36. Entonces el Espíritu Santo nos está convenciendo ¿de qué? De pecado. ¿Y cuál es el pecado? No es, los problemas de hoy en día, si nos ponemos a recitarlos, no, el gobierno se encarga de eso. Del asesinato, del robo, del atraco, de todo eso que es pecado. Pero no, nos está convenciendo que el problema más delicado para el ser humano, para el cristiano o para las personas que no creen en Cristo, ese es el peor pecado. La incredulidad es el peor de los pecados. No creer. Dice el, el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La ira estará sobre él. Hablemos de justicia. ¿De qué manera? La pregunta que tenemos que hacernos, si entendemos esto, ¿de qué manera el Espíritu convence al mundo de justicia? Ya vimos cómo nos convence del pecado. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo para convencernos del pecado? Para recordarnos que tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Ahora la justicia. ¿De qué manera el Espíritu convence al mundo de justicia? El Espíritu Santo no convence al mundo de justicia por la que éste tiene, sino que convence al mundo apuntando a donde la justicia está, en Cristo. Por cuanto voy al Padre. Juan 16:10. El Espíritu Santo no convence al mundo de justicia por la que éste tiene, el mundo tiene, la justicia del mundo, sino que convence al mundo apuntando a donde la justicia está. ¿Dónde está la verdadera justicia? En Cristo. Por cuanto voy al Padre. Juan 16:10. La justicia está en Cristo. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él es fiel y justo. Él nos perdona.
Y Él está intercediendo por ti y por mí. Pero veamos algo más. El tercer punto, de juicio. Si el mundo rechaza a Cristo, nada le queda sino el juicio. Entonces, el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Nos está convenciendo de la justicia de parte de quien viene. Pero ahora miremos algo que todos tenemos que estar mirando permanentemente. El juicio. De juicio nos convence el Espíritu Santo. Si el mundo rechaza a Cristo, está hablando del mundo. No está hablando solamente de ti. No está hablando solamente de Luis Eduardo. No. Si el mundo rechaza a Cristo, nada le queda sino el juicio. Eso es. Nada le queda sino el juicio. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde encontramos esto? Hechos capítulo 4, versículo 12. La concepción del mundo respecto al juicio futuro es confusa. El hombre tiene una falsa idea tras otra. El hombre tiene una falsa idea tras otra. Siempre tiene falsas ideas. Pero más allá, estas creencias universales, aunque equivocadas, son prueba suficiente de cuánto el hombre deba dar cuenta. El hombre tiene que dar cuentas de sí mismo ante Dios. El hombre tiene una falsa idea, una tras otra, son falsas ideas, pero más allá, estas creencias universales, aunque equivocadas, son prueba suficiente de cuando el hombre que va a dar cuenta de sí mismo ante Dios. La Biblia es la única fuente segura del juicio del gran trono blanco. Hermanos, tenemos que estudiar un poco más sobre el Espíritu Santo, conocerlo un poco más y llegar al fondo de todo esto. Entender por qué soy cristiano, por qué tengo que creer en Cristo, por qué el Señor es justo, fiel y justo, y el Señor nos está mostrando en qué consiste el juicio. Pecado, justicia, juicio. Son las palabras principales de este texto de Juan 16, del 1 al 11, hasta el final. Hermanos, es muy importante considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra del Señor todos los días, si dejamos que el mundo nos absorba, estamos sacando de lado, estamos entristeciendo el Espíritu del Señor. Nosotros creemos que estamos solos y no estamos solos. Estamos pecando y Él está con nosotros. Está triste de vernos pecar. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Y mientras estemos con Él, el mundo no podrá con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que estar preparados para muchas cosas. Mis apreciados hermanos, les deseo que tengan un excelente día. Reflexionen sobre esto. Volveremos a hablar del Espíritu Santo en cualquier momento, pero es muy importante
que investiguemos todo lo que podamos, que leamos la Biblia, meditemos y entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar. Y hoy la lección principal es sobre su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos nuevamente mañana en nuestro devocional acostumbrado con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.